Detrás de las luces brillantes y las fiestas lujosas, había otro lado de Hollywood, un lado lleno de secretos oscuros e historias inquietantes. Algunos actores estuvieron involucrados en crímenes, escándalos o actividades sospechosas. En algunos casos, los estudios encubrieron sus problemas pagando a testigos o reporteros. En otros casos, ciertos actores usaron su fama para evitar el castigo. Estamos contando los 20 actores más corruptos de la Edad de Oro. Primero, Roscoe, Fatty, Arbuckle. Comencemos nuestra lista con Roscoe, Fatty, Arbuckle, uno de los primeros actores cómicos en películas mudas. Arbuckle era conocido por su figura redonda y sus rutinas cómicas de slapstick que hacían reír a las multitudes. Era tan popular que, en un momento, ganó una fortuna en Hollywood. Pero en 1921, todo cambió. Arbuckle organizó una fiesta salvaje en un hotel de San Francisco, donde una joven actriz llamada Virginia Rapp se enfermó gravemente. Murió unos días después. Los rumores decían que Arbuckle la lastimó o tuvo un papel en su muerte. Los periódicos publicaron enormes titulares acusándolo de crímenes terribles. Fue acusado de homicidio involuntario, lo que significa que el gobierno creía que sus acciones podrían haber causado la muerte de Rapp. Aunque Arbuckle finalmente fue declarado no culpable después de 3 juicios, el público lo trató como a un criminal. Sus películas fueron prohibidas en muchos lugares, y los fanáticos se sintieron traicionados. Algunas personas pensaron que este caso mostraba cómo las fiestas de Hollywood estaban llenas de exceso de alcohol y mal comportamiento. Otros creían que Arbuckle era inocente, pero destruido por los chismes. Debido a esta tragedia, la carrera de Arbuckle nunca se recuperó realmente. Para muchos, sigue siendo un gran ejemplo del potencial de corrupción y escándalo del Hollywood temprano, donde la vida privada de una estrella opacó su comedia y aplastó su éxito. Errol Flynn. Errol Flynn fue el apuesto actor que interpretó a héroes aventureros en películas como Capitán Blood y Las aventuras de Robin Hood. Al público le encantaba su sonrisa atrevida y su encanto confiado. Pero fuera de la pantalla, Flynn era un famoso fiestero con una reputación de salir con muchas mujeres, algunas de ellas muy jóvenes. En 1942, Flynn fue acusado de violación estatutaria, lo que significa tener contacto sexual con un menor. 2 chicas adolescentes dijeron que se comportó inapropiadamente. Fue a juicio y el caso llenó los periódicos con detalles impactantes. A los estudios les preocupaba que la imagen de Flynn como héroe desmoronar. Sin embargo, al final, fue declarado no culpable en el tribunal. A pesar de ganar el caso, los rumores lo siguieron por el resto de su vida. La gente susurraba que Flynn continuaba con relaciones arriesgadas y frecuentaba una multitud salvaje. Le encantaba beber y organizar grandes fiestas en su yate. Su frase característica, "And like Flynn", se convirtió en una forma de describir a alguien que encontraba éxito rápidamente, aunque algunos creían que insinuaba su cuestionable vida privada. Mientras que los fans aún admiran sus peleas con espadas en pantalla, otros lo ven como un ejemplo del lado oscuro de Hollywood, donde a veces los hombres famosos escapaban de un castigo total porque eran demasiado valiosos para los estudios. Errol Flynn sigue siendo un símbolo del encanto de las estrellas de cine mezclado con controversia. Charlie Chaplin. A Charlie Chaplin a menudo se le llama uno de los mayores genios del cine. Creó el famoso personaje del vagabundo, con los pantalones holgados y el bigote, haciendo reír a audiencias de todo el mundo. Pero, en la vida real, el comportamiento personal de Chaplin estuvo lleno de escándalos. Algunos críticos incluso lo llamaron corrupto, debido a cómo trataba a las mujeres y con qué frecuencia tenía problemas con el gobierno. Chaplin tenía la costumbre de casarse con mujeres muy jóvenes. Una de sus esposas tenía solo 16 años cuando él tenía casi 35. Estas relaciones perturbaban a muchos, personas que creían que Chaplin se estaba aprovechando de chicas que eran demasiado jóvenes. También enfrentó una demanda de paternidad, donde una mujer afirmaba que él era el padre de su hijo. Aunque las pruebas no eran tan precisas en ese entonces, Chaplin perdió una gran parte de su dinero en esa batalla legal. Además, D. Edgar Hoover del FBI mantenía un voluminoso expediente sobre Chaplin, sospechando que era comunista, o al menos simpático a las ideas comunistas. Durante los años 50, esto era peligroso porque el gobierno de los Estados Unidos temía la influencia comunista.
Eventualmente, Chaplin dejó América y se estableció en Suiza. Aunque la creatividad de Chaplin cambió el cine para siempre, sus acciones privadas y repetidos escándalos públicos hicieron que muchos lo llamaran moralmente corrupto. Algunos argumentaban que el genio no excusa el mal comportamiento. El debate continúa hoy. ¿Era un artista incomprendido o era solo otro hombre poderoso que eludió la responsabilidad? 4. Wallace Beery. Wallace Beery era un actor de apariencia ruda, famoso por sus papeles en The Champ y Grand Hotel. A menudo interpretaba personajes gruñones pero adorables. Fuera de pantalla, sin embargo, los rumores lo seguían debido a un evento impactante: la muerte del comediante Ted Healy, el mismo Ted Healy que ayudó a formar Los Tres Chiflados. En 1937, Healy murió tras una pelea fuera de un club nocturno. Algunas historias afirman que Wallace Beery, junto con otros 2 hombres, golpearon a Healy tan severamente que causó su muerte. Informes oficiales dijeron que Healy murió por diversos factores, posiblemente incluyendo alcohol. Nunca se acusó a nadie. Sin embargo, los rumores sobre la implicación de Beery nunca desaparecieron. Algunas personas creían que MGM, el estudio para el que trabajaba Beery, encubrió el crimen sobornando a testigos y pagando para silenciar, con el fin de salvar la carrera de Beery. Este rumor sigue sin probarse, pero fue suficiente para etiquetar a Beery como posiblemente parte de una oscura conspiración. En público, se sabía que era difícil trabajar con él. A menudo intimidaba a los coprotagonistas y gritaba a los directores. Aunque continuaba protagonizando películas populares, muchos en Hollywood lo desaprobaban en privado por su comportamiento grosero. Ya sea o no cierta la historia sobre Ted Healy, el nombre de Wallace Beery a menudo se menciona al discutir cómo el poder de los estudios podía proteger a las estrellas del escándalo y de la ley. 5. George Raft. George Raft se hizo famoso por interpretar gángsteres en películas como Scarface, 1932. Era conocido por su cabello liso, trajes elegantes y una actitud despreocupada. Fuera de la pantalla, algunos dicen que estaba más cerca de los gángsteres reales de lo que muchos creían. Raft creció en un barrio duro de Nueva York llamado Hell's Kitchen, donde se hizo amigo de figuras del inframundo desde temprano en su vida. A lo largo de su carrera estuvo vinculado a mafiosos como Bugsy Siegel. La gente susurraba que Raft ayudaba a los criminales a resolver disputas o que solucionaba problemas entre la mafia y los clubes de Hollywood. Los estudios se preocupaban por estos rumores, temiendo que un actor de gángster con conexiones reales con la mafia pudiera generar titulares negativos o investigaciones gubernamentales. Raft nunca enfrentó cargos legales serios por estos supuestos lazos, pero los chismes no desaparecerían. Algunos compañeros de reparto dijeron que Raft tenía buen corazón, pero siempre estaba rodeado de personajes sospechosos. Su amor por el juego también lo llevó a tener deudas enormes, obligándolo a buscar ayuda de amigos poderosos y sospechosos. Los fanáticos lo veían como el actor ideal para papeles de gángster, tal vez demasiado ideal. Ya sea que realmente cometiera delitos o simplemente creciera rodeado de ellos, George Raft se convirtió en un símbolo de cómo el arte y la vida podían fusionarse, dejando al público preguntándose si estaba actuando o siendo él mismo. 6. Frank Sinatra. Aunque Frank Sinatra es más conocido como un cantante legendario, también fue actor en películas clásicas como De aquí a la eternidad, 1953. Su voz suave y estilo clásico lo convirtieron en un ídolo. Sin embargo, detrás del encanto había una tormenta de rumores sobre conexiones con la mafia y supuestos favores especiales en altas esferas. El FBI mantenía grandes archivos sobre Sinatra, detallando cómo podría haberse relacionado con mafiosos conocidos. Había historias sobre Sinatra organizando tratos o usando su fama para ayudar a ciertos amigos. Aunque nunca fue declarado culpable de ninguna actividad del crimen organizado, muchos creían que usaba conexiones con la mafia para asegurar actuaciones en ciertos lugares. Sinatra también estaba vinculado al cabildeo político, apoyaba a políticos que le gustaban, y la gente susurraba que organizaba reuniones o acuerdos especiales a puertas cerradas. Su amistad con el presidente John F. Kennedy levantó sospechas, especialmente después de que se revelara que Sinatra tenía vínculos cercanos con figuras en el ámbito criminal. Mundo. Algunos ven a Frank Sinatra como una estrella talentosa que simplemente conocía a todos, desde presidentes hasta gángsteres. Otros dicen que él
cercano a actos indebidos, utilizando su fama para eludir la ley. Verdadero o no, el chisme sobre la supuesta corrupción de Sinatra nunca realmente desapareció, convirtiéndolo en una figura compleja en el mundo del espectáculo de la Edad de Oro. Séptimo, Robert Mitchum. Robert Mitchum tenía un estilo tranquilo y sereno en clásicos del cine negro como Out of the Past y The Night of the Hunter. Interpretaba a hombres con un encanto misterioso y rudo. Fuera de la pantalla, le gustaba mantener las cosas informales. Algunos lo describían como un chico malo, que no se preocupaba por el glamour de Hollywood. En 1948, Mitchum fue atrapado en una redada de marihuana. La policía allanó una fiesta en una casa y encontró a Mitchum, junto con amigos, fumando la droga ilegal. Esto fue un gran escándalo para esa época, y la prensa explotó con historias sobre el comportamiento impactante de una estrella de cine. Mitchum fue a la cárcel por un par de meses, dañando su imagen de persona intachable. Algunos llamaron a este evento un signo de corrupción, creyendo que Mitchum era parte de una cultura oculta de drogas en Hollywood. Los estudios generalmente trataban de mantener tales problemas en silencio, pero el arresto de Mitchum se volvió demasiado grande para ocultarlo. Después de cumplir su condena, regresó, aunque muchos creían que el estudio utilizó dinero y trucos de relaciones públicas para reparar su reputación. Aunque no corrupto en el sentido de crimen mayor o lazos con gángsteres, la implicación de Mitchum con las drogas durante una era con estrictas normas morales lo convirtió en un claro ejemplo de cómo las estrellas podían salirse de la ley y, con algo de manipulación, regresar al centro de atención como si nada hubiera pasado. Octavo, Lionel Atwill. Lionel Atwill era conocido por sus papeles en películas de terror como El misterio del Museo de Cera y El hijo de Frankenstein. Su presencia alta e imponente encajaba perfectamente para interpretar a científicos locos o villanos astutos. Sin embargo, en la vida real, Atwill se encontró en medio de un escándalo aún más impactante que algunos de sus argumentos de terror. Alrededor de 1940, se decía que Atwill había organizado una extravagante fiesta en Hollywood, que incluía actividades íntimas que muchos consideraban escandalosas. Cuando fue interrogado en el tribunal sobre esta reunión, Atwill fue acusado de perjurio, de mentir bajo juramento. Los detalles exactos fueron silenciados, pero los rumores afirmaban que la fiesta incluía actividades grupales que rompían el código moral de la época. Este juicio dañó gravemente su reputación. Aunque Atwill evitó una condena larga en prisión, perdió el favor de los estudios. El público, también, parecía inquieto con un actor asociado a tales historias escandalosas. Continuó actuando en papeles menores, pero las grandes ofertas desaparecieron. Algunos creían que se había convertido en un paria entre los principales productores de Hollywood, quienes querían mantener la imagen limpia de la industria. Aunque los estándares modernos podrían ver su caso de manera diferente, en aquel entonces el escándalo lo marcó como una figura corrupta, especialmente porque mintió en la corte. Lionel Atwill sigue siendo un recordatorio de que las fiestas secretas y los estilos de vida ocultos en el Hollywood de la Edad de Oro podían conducir a caídas importantes. Noveno, Spade Cooley. Conocido como el rey del western swing, Spade Cooley era más un músico que un actor a tiempo completo, pero sí apareció en películas western. Era considerado encantador en el escenario, tocando el violín y liderando animadas melodías de baile. Sin embargo, la historia de Cooley tomó un giro oscuro y verdaderamente trágico. En 1961 fue condenado por asesinar a su esposa. Los detalles fueron extremadamente violentos. La golpeó tan severamente que murió a causa de sus heridas. Esto sorprendió a los fans que lo habían visto como un amigable intérprete vaquero en televisión y en algunas películas. No hubo rumores aquí. Fue a juicio. Enfrentó las pruebas y fue declarado culpable de uno de los crímenes más graves posibles. Algunas personas no podían creer que un hombre que hacía música alegre pudiera cometer un acto tan brutal. Otros dijeron que detrás de escena era un esposo controlador, propenso a ataques de celos y rabia. Después de ir a prisión, Cooley solicitó libertad condicional, pero murió de un ataque al corazón antes de recuperar completamente su libertad. El crimen de Spade Cooley destaca entre las figuras de la Edad de Oro, porque no fue solo rumor o chisme. Fue un acto de violencia probado. Su historia nos recuerda que detrás de Hall
Los rostros físicos pueden ocultar una ira profunda y un comportamiento peligroso. 10. Joan Crawford. Joan Crawford fue una actriz destacada en las décadas de 1930 a 1950, protagonizando películas como Grand Hotel, 1932, y Mildred Pierce, 1945. Ella cultivó la imagen de una estrella trabajadora que surgió de la pobreza para convertirse en una deslumbrante protagonista. Sin embargo, rumores de corrupción, o al menos comportamiento severo, la siguieron durante décadas. Una gran controversia provino de su hija adoptiva, Christina Crawford, quien escribió el libro Mommy Dearest. En el libro, Christina acusó a Joan de abuso físico y emocional, describiendo castigos aterradores y arrebatos de ira impredecibles. Aunque algunos cuestionan la exactitud completa de este libro, creó una imagen de Joan Crawford como una madre cruel detrás de la cámara. Otro oscuro rumor es que Crawford podría haber posado para fotos atrevidas o pornográficas al comienzo de su carrera, y el estudio pagó para evitar que salieran a la luz. Verdadero o no, esto muestra cómo Hollywood podría ocultar escándalos para proteger la imagen de una estrella. Crawford también ganó una reputación por despedir empleados por pequeños errores y por chocar con compañeros de trabajo en el set. Aunque nunca fue acusada de un delito, algunos fanáticos la consideran corrupta en el sentido de que pudo haber abusado de su poder en casa y en el trabajo. Incluso después de su muerte, la gente todavía debate si Joan Crawford fue una perfeccionista incomprendida o un auténtico terror a puertas cerradas. 11. Clark Gable. Llamado el Rey de Hollywood, Clark Gable protagonizó Lo que el viento se llevó, 1939, y Sucedió una noche, 1934. Las audiencias adoraban su andar confiado y su sonrisa pícara, pero los rumores afirman que Gable estuvo involucrado en un encubrimiento serio que podría apuntar a una corrupción oculta. Una historia dice que en 1945, Gable posiblemente estuvo involucrado en un accidente con fuga donde alguien resultó herido o, en algunas versiones, muerto. Por temor a un gran escándalo, los ejecutivos de MGM supuestamente sobornaron a testigos o a la policía para proteger la reputación de Gable, asegurándose de que nunca llegara a las portadas. Como no hubo un juicio oficial, nadie sabe con certeza si el accidente ocurrió tal como se reportó o si Gable realmente tuvo la culpa. Incluso aparte de ese rumor, Gable disfrutaba de privilegios que la gente común no tenía. El estudio pagaba por apoyo discreto cada vez que él se metía en problemas en público, desde relaciones complicadas hasta noches alborotadas y de borrachera. Algunos compañeros de trabajo afirmaban que la fama de Gable le permitía evitar consecuencias que podrían haber terminado con las carreras de otras personas. Aunque no hay pruebas firmes que confirmen la historia del atropello y fuga, ha persistido en el folclore de Hollywood. Muestra cómo los grandes estudios podrían haber utilizado el dinero y el poder para ocultar las malas acciones de una estrella. Ya sea que Gable fuera directamente corrupto o simplemente salvado por el sistema, los fans aún debaten la verdad hoy en día. 12. Adolphe Menjou. Un actor elegante y con bigote, conocido por papeles en la primera plana, 1931. Y Nace una estrella, 1937. Adolphe Menjou simbolizaba estilo e ingenio en pantalla, pero su lugar en esta lista proviene de su fuerte apoyo al Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara, UAC, durante los años 40 y 50. En ese momento, los políticos estadounidenses estaban buscando a cualquiera con vínculos comunistas, especialmente en Hollywood. Muchas personas perdieron sus trabajos basándose únicamente en sospechas. Menjou fue un testigo amistoso que nombró a personas acusando a colegas de ser simpatizantes comunistas. Este acto a menudo llevaba a la lista negra, donde las personas acusadas no podían encontrar trabajo de nuevo, incluso si no había pruebas de mala conducta. Los críticos ven la participación de Menjou como una forma de corrupción política. Usó su poder de estrella para arruinar otras vidas, posiblemente para salvar su propia carrera o parecer patriótico. También dio discursos apoyando los esfuerzos anticomunistas, alimentando el miedo que dominaba en Hollywood. Debido a que tantos escritores, directores y actores sufrieron por estas acusaciones, las acciones de Menjou siguen siendo controvertidas. Algunos lo veían como un héroe por mantenerse firme contra lo que él consideraba una amenaza para América. Otros lo calificaron de oportunista que traicionó a sus compañeros artistas. En cualquier caso, Menjou's
Incluye un oscuro capítulo donde su cooperación ayudó a destruir muchas carreras creativas. 13 de marzo, Mabel Normand. En la era del cine mudo, Mabel Normand fue una comediante enormemente popular, protagonizando películas con Charlie Chaplin y Roscoe Fatty Arbuckle. Tenía un rostro juguetón y un sentido del humor que ganaba admiradores en todas partes. Pero su vida privada estaba enredada en múltiples escándalos. Uno de los más grandes involucró el asesinato del director William Desmond Taylor en 1922. Norman era amiga cercana de Taylor. Algunos afirmaron que tenían una relación romántica. Después de que lo encontraran muerto a tiros en su casa, Norman se convirtió en una de las últimas personas en verlo con vida. Aunque nunca fue acusada formalmente, muchos cuestionaron si sabía más de lo que admitió. La prensa insinuó que ella y Taylor podrían haber discutido sobre drogas o dinero, aunque no surgió ninguna prueba. Más tarde, Norman también estuvo presente cuando su amante rico disparó a otra persona en una fiesta. De nuevo, no fue acusada, pero los periódicos la presentaron como alguien peligroso de estar cerca, sugiriendo que el problema la seguía. Los estudios comenzaron a desconfiar de ella, y su carrera se desmoronó. Los fans se sentían incómodos con la repetida mención de violencia en su círculo. Aunque Mabel Normand podría haber sido inocente, la serie de asesinatos, tiroteos y rumores de uso de drogas añadieron una imagen corrupta a su nombre. Murió joven, dejando a Hollywood preguntándose para siempre sobre su verdadera implicación en estos oscuros eventos. 14. Mary Miles Minter. Mary Miles Minter era una actriz de cine mudo de rostro dulce, entrenada para ser una estrella desde muy joven. Se hizo famosa en roles románticos y desarrolló una base de admiradores devotos. Pero como Mabel Normand, fue arrastrada al escándalo del asesinato de William Desmond Taylor en 1922. Se rumoreaba que Minter amaba a Taylor, quien era mucho mayor que ella. Después de su asesinato, la policía encontró cartas de Minter a Taylor que sugerían un vínculo romántico. Algunos creían que la madre de Minter, Charlotte Shelby, estaba furiosa por su relación. La prensa publicó teorías descabelladas, acusando a Shelby de matar a Taylor para proteger la inocencia o la carrera de su hija. Aunque nadie fue condenado, el nombre de Minter quedó para siempre vinculado a ese caso sin resolver. Su carrera, que una vez brillaba, se apagó rápidamente, ya que los estudios la veían como manchada. La gente susurraba que tal vez ella o su madre tenían algo que ocultar. La familia cambiaba versiones, aumentando las sospechas. Aunque Mary Miles Minter podría no ser corrupta en el sentido de romper leyes por beneficio, los rumores que circulaban sobre asesinato y encubrimientos le dieron un aura oscura. Pronto dejó Hollywood, y el caso de Taylor permaneció sin resolver, atormentando a todos los involucrados. Los fanáticos aún debaten si Minter era una chica ingenua o si ella y su madre guardaban terribles secretos. 15. Tom Neal fue un actor mejor conocido por la película de bajo presupuesto, Noir de Tour, 1945. Tenía una mirada sombría que encajaba en historias oscuras. Fuera de la pantalla, se hizo infame por su violencia. Primero, golpeó al actor Franchot Tone tan brutalmente que Tone terminó en el hospital. La pelea fue por la actriz Barbara Payton, quien estaba atrapada en un triángulo amoroso con ambos hombres. Ese escándalo dañó la reputación de Neal, pero lo peor estaba por venir. En 1965, Neal fue condenado por homicidio involuntario tras disparar a su esposa. Afirmó que fue un accidente, pero el tribunal lo envió a prisión. Los detalles eran sombríos, y los fans que recordaban sus papeles duros en el cine negro sentían que la vida real estaba imitando su imagen de chico malo en la pantalla. Muchos llamaron a Neal corrupto, no en el sentido de mala conducta financiera, sino porque mostraba un patrón de peligrosa agresión. Hollywood le dio la espalda. Para cuando salió de prisión, su carrera cinematográfica ya había terminado. Murió poco después de su liberación. La historia de Tom Neal revela cómo los demonios personales de un actor pueden eclipsar cualquier talento. En una época que amaba ocultar los problemas de las estrellas, los actos violentos de Neal eran demasiado grandes para encubrirlos. Se convirtió en un cuento de advertencia sobre cómo la brutalidad de la vida real puede destrozar una ilusión de Hollywood. 16. Chico Marx. Chico Marx fue
Equipo cómico de los hermanos Marx, protagonizando películas como Sopa de Ganso, 1933, y Una noche en la ópera, 1935. Conocido por su tonto acento italiano y por tocar el piano, Chico hacía reír al público a carcajadas. Pero detrás de su divertida personalidad, había una vida privada desordenada, ligada al juego. Chico tenía un hábito de juego compulsivo y frecuentemente se endeudaba. Se rumoraba que pedía dinero prestado a usureros o a personas con conexiones en el inframundo, y luego tenía dificultades para devolverlo. Algunos rumores decían que hacía pequeños favores para figuras cuestionables para saldar estas deudas. Aunque nunca se probaron, estos rumores sugerían que Chico podría haber coqueteado con la verdadera corrupción para mantenerse a flote. Los estudios desaprobaban tal comportamiento, temiendo que pudiera traer escándalos. Los hermanos de Chico, Groucho y Harpo, supuestamente intentaron ayudarlo a administrar sus finanzas, pero Chico encontró formas de seguir apostando. Aunque no fue un gran acto criminal, sus posibles vínculos con casas de juego controladas por la mafia hicieron que algunas personas vieran un lado oscuro en la imagen tonta de Chico. Puede que no haya violado leyes importantes, pero la idea de Chico Marx relacionándose con gángsteres muestra cómo la fama y los problemas podían mezclarse de maneras inesperadas. El 17. Edward G. Robinson, famoso por interpretar a gángsteres duros en Hampa Dorada de 1931, y Cayo Largo de 1948, Edward G. Robinson creó algunos de los villanos más memorables en la historia de Hollywood. Fuera de cámara, era en realidad un hombre culto e inteligente que coleccionaba arte fino. Pero en el tenso clima de finales de la década de 1940 y 1950, se vio envuelto en una controversia política. A veces acusaban a Robinson de ser demasiado amistoso con grupos comunistas o de izquierda. El Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes, HUAC, lo interrogó sobre sus creencias y amigos. Aunque nunca fue incluido en la lista negra ni condenado por ningún delito, la mera sospecha de comunismo perjudicó su carrera durante un tiempo. Irónicamente, una vez había apoyado los esfuerzos para erradicar a los comunistas con la esperanza de proteger la industria cinematográfica. También hubo rumores de que Robinson, debido a su imagen de gángster, se hacía amigo o cenaba con verdaderos mafiosos. Nada fue probado. Y algunos creen que fue simplemente una confusión pública entre el actor y los papeles que interpretó. Aún así, persistían las conversaciones sobre posibles vínculos con el mundo del hampa. Aunque no corrupto en el sentido de grandes crímenes, los problemas de Edward G. Robinson con el Comité de Actividades Antiestadounidenses y sus supuestas amistades con gángsteres muestran lo fácil que era para las estrellas de la Edad de Oro caer bajo sospecha. Incluso un atisbo de mala conducta o política cuestionable podría empañar el legado de un actor. 18. Robert Taylor. Robert Taylor fue un apuesto galán en clásicos como Camille, 1936, y Waterloo Bridge, 1940. Conocido como el hombre, con el perfil perfecto, era admirado por los fanáticos por su fuerza tranquila y sus modales refinados. Pero detrás de ese encanto, Taylor se vio envuelto en las búsquedas del Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes, HUAC, de comunistas en Hollywood. En 1947, Taylor testificó como un testigo amistoso, compartiendo nombres de personas que sospechaba estaban involucradas en actividades comunistas. Algunos dijeron que lo hizo porque el estudio lo presionó para que cooperara. Otros creían que realmente temía la influencia comunista. Cualquiera que fuera su motivación, su testimonio contribuyó a la lista negra de ciertos actores y escritores, impidiéndoles trabajar incluso si nunca se probó su culpabilidad. Los críticos calificaron las acciones de Taylor como una forma de corrupción política, donde usó su poder como celebridad para dañar las carreras de otros. Mientras tanto, su propia condición de estrella permaneció segura. Algunos fanáticos se sintieron decepcionados de que un actor que admiraban ayudara en un proceso que muchos consideraban injusto y destructivo. Robert Taylor continuó protagonizando películas, pero el tema del HUAC nunca desapareció por completo. Sirve como recordatorio de que la corrupción en Hollywood no siempre se trataba de crimen. También podía ser sobre traicionar a otros para proteger la fama personal o el apoyo de un estudio. 19. Gary Cooper. Gary Cooper protagonizó muchas películas queridas, como A la hora señalada, 1952, y El sargento York, 1941. Con su imponente figura,
y cercano a actos indebidos, utilizando su fama para eludir la ley. Verdadero o no, el chisme sobre la supuesta corrupción de Sinatra nunca realmente desapareció, convirtiéndolo en una figura compleja en el mundo del espectáculo de la Edad de Oro. Séptimo, Robert Mitchum. Robert Mitchum tenía un estilo tranquilo y sereno en clásicos del cine negro como Out of the Past y The Night of the Hunter. Interpretaba a hombres con un encanto misterioso y rudo. Fuera de la pantalla, le gustaba mantener las cosas informales. Algunos lo describían como un chico malo, que no se preocupaba por el glamour de Hollywood. En 1948, Mitchum fue atrapado en una redada de marihuana. La policía allanó una fiesta en una casa y encontró a Mitchum, junto con amigos, fumando la droga ilegal. Esto fue un gran escándalo para esa época, y la prensa explotó con historias sobre el comportamiento impactante de una estrella de cine. Mitchum fue a la cárcel por un par de meses, dañando su imagen de persona intachable. Algunos llamaron a este evento un signo de corrupción, creyendo que Mitchum era parte de una cultura oculta de drogas en Hollywood. Los estudios generalmente trataban de mantener tales problemas en silencio, pero el arresto de Mitchum se volvió demasiado grande para ocultarlo. Después de cumplir su condena, regresó, aunque muchos creían que el estudio utilizó dinero y trucos de relaciones públicas para reparar su reputación. Aunque no corrupto en el sentido de crimen mayor o lazos con gángsteres, la implicación de Mitchum con las drogas durante una era con estrictas normas morales lo convirtió en un claro ejemplo de cómo las estrellas podían salirse de la ley y, con algo de manipulación, regresar al centro de atención como si nada hubiera pasado. Octavo, Lionel Atwill. Lionel Atwill era conocido por sus papeles en películas de terror como El misterio del Museo de Cera y El hijo de Frankenstein. Su presencia alta e imponente encajaba perfectamente para interpretar a científicos locos o villanos astutos. Sin embargo, en la vida real, Atwill se encontró en medio de un escándalo aún más impactante que algunos de sus argumentos de terror. Alrededor de 1940, se decía que Atwill había organizado una extravagante fiesta en Hollywood, que incluía actividades íntimas que muchos consideraban escandalosas. Cuando fue interrogado en el tribunal sobre esta reunión, Atwill fue acusado de perjurio, de mentir bajo juramento. Los detalles exactos fueron silenciados, pero los rumores afirmaban que la fiesta incluía actividades grupales que rompían el código moral de la época. Este juicio dañó gravemente su reputación. Aunque Atwill evitó una condena larga en prisión, perdió el favor de los estudios. El público, también, parecía inquieto con un actor asociado a tales historias escandalosas. Continuó actuando en papeles